Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que ya nos lleva de regreso a un tema que es recurrente y que ejerce en todos nosotros una fascinación como la misma que ejerce la luz sobre las mariposas que dan vueltas y siempre están pegadas ahí. Hablamos de la pirámide de Keops, pero de esto les contaré algo muy diferente después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos con sus amigos, con sus amistades, alrededor de una taza de café. A quienes les gusten los podcasts pueden ir a Spotify, allá aparecemos como Ilógico y las temáticas que hay allí sé que les va a gustar. Les decía que desde una perspectiva diferente, porque cada vez que uno habla de la pirámide puede abordarla desde distintas perspectivas, porque tiene todas las aristas habidas y por haber. Y porque cada vez que hablamos de ellos casi es un asunto nuevo, es un tópico nuevo. Y entonces hoy voy a hablar sobre algo que me ha parecido fascinante. Y me ha parecido fascinante porque no se puede explicar que una persona en su sano juicio haga lo que en su momento hizo Napoleón. Pues resulta que todos sabemos pues, que la pirámide en sus entrañas tiene varias estancias, la cámara del rey, la cámara de la reina, unos pozos, unos ductos que aparentemente son de ventilación, pero en general son reductos muy pequeños frente a lo macizo de la pirámide, que realmente es un monumento. Yo creo que es literalmente, si queremos definir qué es un monumento de piedra, esa es la pirámide. 2,5 millones de bloques, con bloques promedio de 2 a 3 toneladas, pero muchísimos de 50, 60, 120, 150 toneladas. Y los reductos que tiene adentro son muy pequeños. La cámara del rey es de 10 metros por 5 de altura y en la parte superior, pues para sustentar todo eso, hay 9 losas, cada una de 50 toneladas de peso, que son las que delimitan el recinto en cuestión. Resulta que se ha discutido siempre que este es un monumento funerario. No obstante, si se compara con aquellos en los que se han encontrado momias de faraones, y pongo de presente nuestro protagonista de los capítulos anteriores, o sea, Tutankamón, si nos remitimos a él, se encuentran en un recinto funerario que es mucho más grande y tiene características muy específicas de tumba. Pero aquí no. Aquí son recintos y las especulaciones dicen que era para que allí pudiera descansar, reposar y emprender el viaje de regreso a las estrellas de estos faraones. Pero resulta que es el recinto tan supremamente pequeño que ni siquiera si se pudiera o si se hubiera dispuesto que el faraón debía ser depositado allí con todas las de la ley, es decir, con todos sus tesoros como Tutankamón, en cuya estancia encontraron más de 5,000 piezas de oro, incluyendo el trono macizo en forma de canapé, el sarcófago que pesa 1,110 kilos de oro macizo. ¿Aquí dónde iban a acomodar todo eso? Por lo tanto, para muchos estudiosos, este cuento de que era la tumba de Keops se ha quedado prácticamente en nada. De hecho, aunque se llame la cámara del rey y la cámara de la reina, ya nadie habla de ellos como si fuera una tumba, sino unos recintos que tenían supuestamente un objetivo específico, pero nunca se pudo saber cuál era este. Con todo y ello, esa misma fascinación hizo que muchos personajes de la historia no solamente quisieran entrar allí, sino permanecer allí un tiempo indeterminado. Se dice que Alejandro Magno, cuando estuvo en Egipto, no solamente pidió, sino que ordenó que se le dejase solo en la cámara del rey. Y ahí, al parecer,
pasó toda la noche. Estuvo toda la noche en el recinto. Cuentan sus biógrafos que al salir al otro día la fase era diferente, sus actitudes distintas. Y por algún tiempo dio la impresión de que él estaba en otro cuento, en otro mundo, casi como que si hubiera sido hipnotizado o drogado o ambas cosas. Eso le ocurrió a Alejandro Magno. Luego, que obviamente que él es muy anterior, Alejandro Magno nació en el 356 y murió en el 324, 23, eran 33 años en todo caso. Luego vino Julio César, el gran Julio César, pues el más grande de todos los romanos, de acuerdo con lo que históricamente se supone, y pues reconocido por los antiguos romanos, tanto que su nombre sirvió de título para los emperadores que vinieron después, el César, que lo inauguró César Augusto. Pues en aquella campaña en la que Julio César se fue para Egipto, recordarán que cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría contábamos que no se sabe, algunos quieren justificarlo históricamente, que un incendio en el puerto destruyó muchos barcos y se extendió hasta la Biblioteca de Alejandría, acabó con una muy buena cantidad de los pergaminos y textos que allí existían. Y de ahí también recordarán ustedes que salió pues aquel famoso romance de Julio César con Cleopatra, de la que hubo un hijo que fue Cesarión. Pero entonces cuando estuvo aquí frente a las pirámides, se dice que Julio César también le pidió a sus soldados que lo dejaran solo. Se metió a la pirámide y se quedó allá, en la cámara del rey, claro, y durmió allá una noche. Dormir supongo yo que es una forma de decirlo, porque imagínense ustedes cómo va a poder uno dormir en un recinto de esas características. Un recinto que algunos asumen que tiene más de 3.000 años, otros extienden la edad de la pirámide hasta 10.000 años y ya de eso hemos hablado suficientemente. Y que, supongo yo, adentro deben darse unas condiciones extremas, terribles. Para empezar, esa oscuridad tan densa, porque es que no es ni siquiera que te lleves algo que te pueda iluminar, no. La idea era permanecer a oscuras allí. Yo creo que esa oscuridad debe ser tan negra y tan supremamente profunda que, como diría un amigo mío, era para sacar un cuchillo y cortarle la tajada a esa oscuridad tan densa. Lo cierto es que cuando Julio César, al otro día, él ordenó que fueran a sacarlo, porque asumo que allá se pierde la noción del tiempo y en medio de esa oscuridad tan absolutamente densa, ¿cómo puede uno imaginarse o cómo puede uno determinar que ya pasó la noche? Al otro día, cuando Julio César salió de allí, también salió transformado. Su cara era diferente, pues no diferente la cara, sino la expresión de su cara era distinta. Inclusive para entonces Julio César ya era un hombre de relativa avanzada edad, porque recuérdese que la expectativa de vida en aquella época era muy corta, pero Julio César, tal vez por los avatares de su vida, por la forma como vivió tan intensamente, se decía que había envejecido prematuramente. De hecho, era calvo. Y por eso justamente hago aquí un paréntesis, él usaba una corona de laurel que después fue el símbolo de los emperadores, porque con esa corona de laurel, dicen los historiadores, que él pretendía camuflar un poco su calvicie. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero bueno, es creíble que así pudiera ser. En todo caso, se veía más rejuvenecido, se veía con mejor ánimo y se veía con un semblante y una mirada inescrutable. No podían entender qué era lo que le había pasado. Lo cierto es que entonces Julio César estuvo esa noche pues en la cámara del rey, allí pasó la noche en la cámara del rey, y dicen que salió cambiado, y que inclusive en sus decisiones militares y en las cosas que hacía se notaba ese cambio, algo que, es decir, le había sucedido también a Alejandro Magno. Por eso, el 12 de agosto de 1799,
Napoleón Bonaparte quiso hacer lo mismo. El mismo Napoleón decía que los tres grandes generales de toda la historia habían sido Alejandro Magno, Julio César y él, muy humilde por cierto. Y como ellos eran sus ídolos, quiso imitarlos hasta en eso. Cuando llegó a Egipto, el 12 de agosto de 1799, le ordenó a todo el mundo que saliera y se quedó en la pirámide. Amaneció en la pirámide. Cuando salió de la pirámide, salió desencajado. Era otro Napoleón. En contraste con Julio César, cuyo rostro había salido más rejuvenecido, como más apersonado de quién era él, de lo que representaba y cómo dirigía sus huestes, en el caso de Julio César. En el caso de Napoleón, desencajado, ojeroso, lo que indicaba evidentemente que no había podido dormir en toda la noche. Pues cuando salió le preguntaron y él le respondió, es decir, que qué le había pasado, que qué había ocurrido adentro. Y él le respondió textualmente, si os lo contara, jamás me lo creeríais. Y nunca más volvió a hablar de eso. Lo cierto es que Napoleón, para 1979, estaba en la cima, prácticamente en el esplendor. Todavía no se había coronado emperador, que eso fue en 1804. Y esto estamos hablando de 1799. Pero en ese lapso de 1799 hasta después de su coronación, o a partir de ese lapso se podría decir que, o a partir de ese momento se podría decir que fue lo más fulgurante de su carrera. Y decían que era un hombre, después de este incidente, un hombre muy aplomado para tomar decisiones, aunque él siempre fue visceral, pero cuando habría de tomar una decisión era muy aplomado y tenía la capacidad como de ver un poco más allá, como si estuviera en un juego de ajedrez. Siempre veía la jugada, la tercera o cuarta jugada adelante, y por eso sus decisiones siempre le concedían la victoria. Pues resulta que entonces Napoleón estuvo allí y nunca quiso hablar del asunto, jamás quiso volver a hablar del asunto. Creo que a Alejandro Magno y a Napoleón también le preguntaron, perdón, y a Julio César también le preguntaron, y al parecer ellos tampoco quisieron soltar prenda, que llaman, sobre qué fue lo que les ocurrió dentro de la pirámide. Los personajes que han estado allí se pueden contar en los dedos de las manos. Y en la época moderna, algunos han recibido el permiso y se han quedado allí. Y entre ellos hay un británico explorador, creo que es arqueólogo también, Paul Brunton. 1996, algo así por el estilo, pidió permiso para permanecer en la pirámide. Pero es que primero les tengo que contar esto. Resulta que Alejandro, Julio César y Napoleón tuvieron en común, aparte de ser unos geniales estrategas militares, también su muerte. Y hay quienes se han planteado si de cierta forma han sido víctimas de algún tipo de maldición. Porque recordarán que Alejandro Magno, después de más de 12 años de batallas y batallas y batallas, adentrándose en la India, llegó hasta el corazón, adentrándose en Asia, llegó hasta el corazón de la India. Allá, su última gran batalla la enfrentó, en la última gran batalla enfrentó al rey Poros. Y luego, para él como que era una obsesión ganar y ganar batallas, era su razón de ser. Pero ya sus generales y sus soldados no querían saber nada más de eso. Ya querían regresar a casita. Pero él tosudamente insistía y decía, yo me voy con los que se quieran ir conmigo, los demás que se devuelvan. Lo cierto es que al parecer hubo una conspiración de la que formaron parte, se dice, algunos de sus propios generales que le habían sido tan leales. Después de la muerte de Hefestion, de quien dice era su amante,
un general también muy competente. Aunque él se casó con Roxana y tuvo un hijo, pero murió Hefestion y parece que él perdió el encanto de la vida o aún el deseo de seguir luchando. Y entonces se dice que en esas bacanales, porque él ya se volvió más persa y se vestía como los reyes persas y le gustaba el incienso que le quemaban, todo eso, lo cambió. Dicen que las bacanales eran de varios días, orgías de varios días. Y en una de esas, al parecer, en esa conjura, prácticamente lo envenenaron. Dicen que él murió envenenado. Algunos hablan de unas fiebres, pero yo creo que más es un eufemismo como para salvar la imagen de él. Y también, obviamente, para eludir su responsabilidad, los generales que pudieron formar parte de ese complot. Lo cierto es que murió envenenado. Eso es lo que históricamente más o menos se acepta. Luego, Julio César, ya sabemos que en el año 44 a.C., fue brutalmente asesinado en las escalas del Capitolio, del Senado. Y entre los asesinos estaba su hijo. Su hijo adoptado, no era un hijo biológico, sino que los romanos, aquellos romanos que detentaban el poder, adoptaban ya a personas adultas como hijo, y era como la forma de mantener una supuesta dinastía. Algunos, cuando tenían hijos, de hecho muchos emperadores eran hijos del anterior emperador, pero cuando estos no tenían, adoptaban a alguien cuyo futuro vislumbraran ellos como muy importante para Roma y que el individuo en cuestión merecía serlo. Y aquí había un poquito de meritocracia, aunque en ese sentido yo no creo que sea tan real, porque al final de cuentas, pues, si es mi predilecto, yo lo pongo y tal, y listo. Ese fue el caso de Brutus, que era hijo de un amante de Julio César, y dicen que por eso también él podía tener cierto rencor con el de Servilia, que fue su amante durante muchísimos años, aún en sus matrimonios, que creo que fueron 3. Lo cierto es que lo asesinaron brutalmente. Y luego a Napoleón, cuando lo defenestraron, cuando lo sacaron del poder, cuando lo vencieron en Waterloo y lo mandaron para la isla de Santa Elena, se dice que ya le fueron administrando arsénico paulatinamente, hasta que lo mató el arsénico. Es decir, también murió envenenado. O sea, los 3 tuvieron ese fin que podrían uno decir que son destinos trágicos comunes. 2 de ellos por veneno y el otro por puñaladas. Pues lo cierto es que decían que el fin de estos 3 pudo estar asociado con algún tipo de maldición por haber estado dentro de la pirámide. No sé qué tanto pueda ser cierto esto. Forma parte de la imaginería popular. Entonces retomo aquí cuando les estaba hablando de este investigador, arqueólogo, historiador británico Paul Brunton, que logró un permiso y se metió a la pirámide a dormir allá. El tipo después escribió un libro, ¿cómo se llama? Los secretos de Egipto. En fin, no recuerdo bien cómo se llama el libro. Lo cierto es que él, después de salir de allá, salió también con una actitud muy diferente, distinta. Y dicen que lo marcó profundamente, y él, en ese libro, del que les estoy hablando, que no recuerdo el nombre, contaba que cuando estuvo allá durmiendo, bueno, supuestamente durmiendo, dijo que al quedarse en esa densa oscuridad, perdió la percepción del tiempo. Es apenas comprensible que así sea. Pero que poco a poco, al irse acostumbrando a esa oscuridad, fue entrando como en una especie de estado, digámoslo más bien, como una especie de trance más bien. Es decir, llegó a un estado alterado de conciencia que, según él, ya hubo un momento, y él después decía que no podía afirmar si eso, es decir, que era tan vívido, tan real, que él creía que en efecto sucedió, aunque no excluyó de plano el que hubiese sido más bien a partir de ese estado alterado de conciencia,
algo así como un viaje producido por hongos o algo por el estilo. Aunque obviamente él no llevó nada de eso. Pero hablo más bien de los efectos de lo que pudo haber ocurrido. Él decía que estando allá, de pronto sintió que se le aparecía alguien vestido a la usanza de un faraón y que le habló durante un determinado tiempo y le contó determinadas cosas que él posteriormente dijo que no podía revelar, que tenía que llevárselas a la tumba. Y que ese mismo personaje que lo invitó a dormir en él, allí hay como una especie de sarcófago, lo invitó a que entrara allí y parece que entró por algunos instantes. Y eso le dio la impresión de que él viajaba en el tiempo a la época de Egipto, y ahí es donde se le aparece este faraón y le dice, palabra más, palabra menos, que si estaba allí era porque debía recibir algunas indicaciones y supuestamente en un estado, a ver hombre, algunos dirían astral pues, o que pudo desdoblarse, y lo llevaron a una estancia del saber en la que le dieron algunas claves, algunos conocimientos, ese faraón y otros personajes que alcanzó a ver. Dice que en principio él sintió mucho miedo, pero que posteriormente como que cambió su estado de ánimo a un estado de paz, de tranquilidad, que pudo haber sido lo que le ocurrió a Julio César. Y tal vez Alejandro, tal vez Napoleón no pudo lidiar con esos hipotéticos seres que se le pudieron aparecer ahí. Lo cierto del caso es que Dave Brunton dijo que al estar adentro, no solamente logró ese estado alterado de conciencia que le permitió conversar con un hipotético faraón, sino recibir algunos conocimientos o algunas indicaciones, algo así por el estilo, y que en efecto cuando salió su vida lo cambió. Y de allí se produjo este libro, pero aseguró que jamás contaría lo que allí vio y sintió en esencia, es decir, contó la forma, aquí se me apareció este señor, conversé con él, hasta ahí está bien. Pero el mensaje en sí no podía comunicarlo. Dicen que él, conversando con un amigo, le dejó entrever que donde él revelara parte de esos mensajes, moriría fulminantemente, porque la ira de esos personajes o de quienes reposan allí, pongámoslo, de las momias, pues, no sé si decir desde la perspectiva religiosa, tomarían su vida, que tuvo ese privilegio que a su vez se convirtió en una condena. De ahí en más no se sabe qué pudo haber ocurrido, qué le dijeron a Alejandro, qué le dijeron a Napoleón, qué le dijeron a Julio César, si fue que les dijeron algo, o si fue una vivencia personal, como digámoslo a partir de un desdoblamiento o teletransportación o entrada a otra dimensión, no sé. Pero son secretos que se llevaron a la tumba. Ahora la pregunta es, ¿qué pudo ser? ¿A qué aludiría ese mensaje? No lo sabemos. Y definitivamente pues no lo vamos a desentrañar. Porque primero yo creo que para poder entrar a la cámara del rey y permanecer allá toda la noche tiene que ser un personaje que tenga pues todas las credenciales, todos los permisos y casi que no le puedan decir que no. Pero cualquier humilde mortal no tiene acceso allá. Por lo tanto, ese conocimiento se queda entre unos cuantos, porque podría pensarse que es un conocimiento iniciático. ¿Cuántos más lo tengan? No sé. Lo cierto del caso es que ese secreto jamás lo vamos a desentrañar porque quienes lo vivieron ya no están con nosotros. Y si estuvieran, tampoco lo contarían. Pero sí lo deja uno muy pensativo. ¿Qué tipo de secretos tendrían que ver con espiritualidad? ¿Tendrían que ver con el devenir histórico del planeta?
con el destino del planeta, que habría ahí mensajes de otros mundos. No lo sabemos y creo que jamás lo vamos a saber. Y por lo tanto, seguimos en el terreno de la especulación. De todas maneras, es interesante saber que estos personajes estuvieron ahí y que su ingreso allá les cambió la vida. Y es de creer que así sea, porque todos sabemos, yo no sé qué tan, porque yo no lo he hecho, pero no sé qué tan cierto sea el que cuando metes una hoja de afeitar en la cámara del rey, inmediatamente recupera su filo. Lo han hecho en experimentos con pirámides a escala reproducidas que dicen que eso funciona. Con esto lo que quiero decir es que la energía que allí hay es una energía tan supremamente especial que, ¿por qué no?, podríamos pensar que inclusive no solo ayudaría a regenerar el cuerpo, sino a regenerar la mente de quien tenga esa posibilidad de estar adentro, porque es energía pura. Es lo que creo. Llegamos al final de este contenido, de esta historia. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Denle me gusta y actívenla, por favor. Y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, ilógico. Y les dejo, como siempre, la inquietud tradicional. ¿A ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.